Ahora pasamos de la adoración a la proclamación, recordando que el Evangelio no solo se canta, amén, sino que también se anuncia. Con ese espíritu damos inicio entonces a nuestra primera ponencia, orientada a comprender la misión desde el poder y la autoridad de Cristo. Nuestro pastor evangelista Francisco Sandoval, director ejecutivo del Ministerio Evangelista Interdenominacional, evangelista y director de cantos cristianos, formador en materias relacionadas con dirección y ministerio musical cristiano, ha desarrollado seminarios como Fundamentos del Director y Músico Cristiano. Posee estudios teológicos vinculados a UNITEP, Universidad Chilena de Teología Evangélica. Evangelismo con poder y autoridad. Ese es el tema. Damos inicio formalmente entonces a nuestro ciclo de exposiciones con un tema fundamental para comprender la misión de la Iglesia. La trayectoria ministerial del pastor Francisco Sandoval nos introduce de manera natural en una verdad esencial. La misión no descansa en la capacidad humana, sino en la autoridad de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Recibamos entonces con atención a nuestro pastor evangelista Francisco Sandoval. Amén. Amén, amén. ¿Por dónde se sube acá? Gloria al Señor. Amén. Este es un tema que reviste mucha seriedad, como toda la palabra de Dios, porque encierra yo diría, si habláramos de porcentaje, el 50% de lo que significa la voluntad de Dios. El primer 50% es conocer al Señor. Nadie puede evangelizar si no conoce al Señor Jesucristo. Amén. Así es. Y el otro porcentaje lo representa la evangelización. El creer solamente no lo es todo, lo dice la palabra. El apóstol Santiago dice: los demonios también creen y tiemblan. Hay mucha hermandad que solo se centraliza en el creer. Y no solamente hermanos, sino que también hay líderes que comparten que bastaría creer para ser salvo. Pero cuando vamos a la palabra nos encontramos que hay toda una profundidad y unos fundamentos que es importante conocer. Los que estamos acá, tengo entendido y lo creo, que hemos sido personas que hemos evangelizado a muchas personas. Pero también estos temas tienen que tener una claridad con respecto a cómo se evangeliza y cómo tengo que estar preparado para tal efecto. Cada uno de nosotros tiene un principio que yo lo resumo de esta manera. Primero que nada, llegamos a una iglesia porque hemos oído de Jesús, ¿verdad? Oír es lo primero. O sea, ninguno de nosotros nos podría interesar conocer al Señor Jesucristo si primero no escuchamos algo. En lo personal, yo tuve una persona que se ganó esta perlita con el solo hecho de decirme: vamos a la iglesia. Mire la tremenda palabra que me dio para decirme: vamos a la iglesia. Yo he contado mi testimonio, rápidamente lo digo. Yo me iba a suicidar a los 18 años. Estaba en la famosa piedra feliz de Valparaíso para tirarme al mar. Y esta frase de aquel varón quedó muy grabada en mi corazón. Solamente bastó eso para que en la próxima oportunidad que él pasara y me dijera la misma frase, yo le dijera: vamos. El
Mi caminar en el Señor Jesucristo fue muy especial porque llegué a la iglesia, lo cuento rápidamente, muchos lo conocen, pero estoy entrando en el tema. Uno no conoce absolutamente nada en la iglesia, ¿verdad? Uno llega como una persona incluso cohibida, no sabe qué es lo que sucede allí. Me sentaron al medio por ahí en la iglesia cuadrangular, ahí empecé mi ministerio. Empezó el culto, qué sé yo, y bueno, empezaron a danzar y yo quería arrancar. Para mí eso fue un golpe de, no sé dónde estaba. Pero el Señor hace también las cosas que yo quise salir hacia la izquierda, no pude porque estaban danzando. Y quise salir a la derecha y tampoco pude porque también estaban danzando. Entonces tuve que quedarme sentado. Posteriormente, dejan de hacerlo. Hay una persona adelante, ¿cierto?, que es el pastor. Y vienen dos hermanos, ya ahora sé que eran hermanos, y me llevan hacia adelante. El pastor le dijo que me llevaran. Tuve que pasar. Y al pasar adelante, el pastor se inclina y me dice, ¿por qué te querías suicidar? Yo no conocía al pastor, no conocía a los hermanos, nadie sabía mi tema. Pero así llama el Señor. ¿Por qué te querías suicidar? En esa instancia, yo no recuerdo muy bien, pero debo haber hecho la oración. Y esa oración marcó mi vida porque yo no tenía trabajo, yo no tenía mi familia, yo me vine del sur, a Valparaíso. Y estaba muy sufrido, muy desorientado, buscaba trabajo, no encontraba, escribía cartas a las empresas, no había respuesta. Pero yo sé que ese día fue un domingo, porque el día lunes me llaman donde yo dormía, porque prácticamente dormía en el cemento, ahí en una pieza. Me dicen, Panchito, como me llamo Francisco, llegaron 3 cartas. Yo dije, por fin me escribió mi familia, o mis amigos, porque tampoco me escribí. Tomo las 3 cartas y para sorpresa mía, una decía empresa Verdemar, otra decía Café Tres Montes y la otra decía hospital o clínica traumatológica. Las 3 decía preséntese a trabajar y salía el sueldo. Qué respuesta más hermosa y gloriosa de Jesús. El día anterior había recibido al Señor. El día lunes me encuentro con esas 3 cartas y comenzó mi vida en el Señor Jesucristo. Han pasado 56 años. ¿Quiere darle un aplauso al Señor por eso? Yo no sé cuántos años tiene usted, a lo mejor es nuevo, a lo mejor ya tiene muchos años, pero yo le quise contar esto porque es un testimonio y que se ciñe a la palabra evangelización. Hay infinitas maneras de hablar de Jesús. A veces no hablamos ni nosotros, habla Él nomás. Es verdad. En lo personal Él me llamó a mí. Porque lo que no he contado yo es que cuando estaba sentado en las rocas, en la piedra feliz, mirando el mar, que ya me cansaba llorando, yo escuché la voz de Jesús, que me dijo, levántate, te voy a enseñar a vencer. Bien. Pero primero cuando estaba allí yo para tirarme al mar, me empujaron literalmente fuerte. Yo me agarré de las rocas, miro para atrás, no había nadie. ¿Quién me habrá empujado? ¿Qué piensan ustedes? Amén. Pero luego viene esa voz y me dice, levántate porque te voy a enseñar a vencer. Ahí comenzó mi vida con el Señor Jesucristo. ¿Cuántas maneras, cuántas modalidades, cuántas formas de evangelización tiene el Señor con tal de alcanzar a la persona humana? Así es. Y de eso queremos conversar rápidamente en este momento. Lo primero, lo más importante, es discipularse, conocer al Señor Jesucristo. La palabra dice que si conocemos al Señor, conocemos al Padre.
al Dios Padre, a Dios. Cuando usted le pregunta a una persona, y usted yo creo que también, los que evangelizan, con la respuesta que se encuentra cuando usted le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios, ¿se ha fijado? Todo el mundo cree en Dios. Son pocos los que dicen, yo no creo en Dios. Pero esos que dicen, yo creo en Dios, cuando usted le dice, ¿de cuál Dios me habla? Y ahí queda. ¿De cuál Dios me habla? Yo le pregunto eso. ¿Cuál es el nombre del Dios que usted tiene? Hay una infinidad de dioses para el mundo. Infinidad de creencias, ya sea en personas humanas o en diferentes otros tipos de creencias. Una de las, digamos, de la lejanía más grande con Dios y que Dios aborrece mucho, ustedes saben, es la idolatría. Así es. La idolatría es la que más aparta al ser humano de la presencia de Dios. Israel fue muy, lamentablemente se puede decir, en los tiempos antiguos, difícil de manejar por Dios por la misma situación de la idolatría. Pero cuando miramos a la actualidad, es lo mismo. Hoy en día estamos rodeados de idolatría. Hay diferentes ídolos, no solo la figura de una persona o de un Dios, sino que se lo idolatramos hasta las propias personas. ¿Se puede idolatrar un cantante, por ejemplo? Acabamos de pasar una temporada de fútbol, por ejemplo, que hubo mucha idolatría allí. Acabamos también de ver y conocer que una de las idolatrías más fuertes que Satanás está ocupando en estos tiempos es la música. Los ídolos de la música, la gente está totalmente, diríamos, presa por todo este asunto de los artistas, hombres o mujeres, y si bien es cierto tienen una hermosa voz, pero lamentablemente los cantos llevan a la gente lejos de Dios. La inmensa mayoría de cantantes que hay, la música que hay, si ustedes se dan cuenta, todos los años aparecen nuevos ritmos, nuevos cantantes, nuevas formas de hacerlo. Cada vez, si ustedes se van fijando, cada vez la alegría, la forma de bailar ya no son bailes corporales normales, sino que son extorsiones. Son pasos y volteretas que uno dice, ¿cómo es posible? Pero usa tan bien. Recuerden ustedes que Satanás era el director de la música en el cielo, ¿verdad? Director de la música. Él tiene en sí mismo toda una autoridad y poder musical que es la que más influye en la gente. Y todos pasamos por eso. ¿Para qué estamos con cosas? Cada uno de nosotros, antes de recibir al Señor Jesucristo, teníamos nuestros artistas, ¿no? Hagamos memoria. Teníamos nuestros ídolos. Todos pasamos por ese proceso, engañados. Pero ahora, por la gracia del Señor Jesucristo, nosotros tenemos al Señor Jesús como nuestra manera más gloriosa de adorarle y de cantarle. Amén. Y nos alegramos en Él. Y es una alegría totalmente diferente a la que teníamos antes. Pero la música, el fútbol, las redes sociales, es lo más fuerte que está ocurriendo hoy en día para apartar al hombre, a la mujer, al joven, de lo que el Señor Jesucristo está todavía vigente, esperando que alguien le diga que sea su Señor, su Salvador. Amén. Como fundamento yo tengo que citar que hay que conocer al Padre. Pero no se puede llegar y conocer al Padre así directo, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces la palabra dice que quien le ha dado a conocer es el Hijo, el enviado, Jesucristo. O sea, Jesús no es que haya nacido en Belén como una persona humana que lo fue, luego se hace joven, luego se hace hombre.
Pero él no era el hombre normal como nosotros en ese tiempo. Algo había dentro de él, que es lo que le dio la facultad de ser considerado una persona realmente diferente al resto de los hombres. Él estaba lleno de la gracia y del Espíritu Santo del Padre. La gran diferencia de un ser humano, la gran diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no es hijo de Dios, es que uno está lleno de la gracia y de la presencia del Espíritu Santo. Conocer a Dios Padre, entonces, es tremendamente fundamental. La otra doctrina es la doctrina de los bautismos. Existe la doctrina de bautismos. Aquí hay un tema que hay que tratar de hablarlo bien porque ha creado una infinidad de diferencias en las iglesias mismas del Señor, que muchas de ellos creen que solamente hay un bautismo, que existe solamente un bautismo. Pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que hay 3 bautismos. Es aquí donde vamos a entrar al tema. Yo sé que alguien se puede asombrar, alguien va a decir, esto no es así, pero la que manda, ¿cuál es? La palabra de Dios. Basándose en esto, uno de los mandamientos que el Señor Jesucristo hace antes de partir a los discípulos, y eso nos cae a todos nosotros, nos corresponde a todos nosotros. La palabra es que Él preparó hombres y mujeres para evangelizar. Los capacitó. Y esta capacidad tuvo que ver no solo con el creer. Hay un proceso de varias cosas que hay que hacer para llegar a ser un discípulo. Primero, oír. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay que oír. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Lo primero es oír. Eso despierta en uno y uno empieza a recibir el llamado del Espíritu Santo. Para oír, alguien tiene que hablar. Para luego creer. Me habían llamado incluso algunas personas importantes del mundo judío en Chile para que estuviera atento a eso. Y la verdad es que yo ya estaba atento. Me dijo, tenemos que hacer algo. Yo dije, tú estás atrasado. Nosotros ya empezamos, porque tenemos el 15 seminario y justamente voy a hablar de eso. Y descubrí que realmente era la voluntad del Señor tocar este punto cuando vi las redes sociales. Avanza bien un poco hasta el final, estimado Jorge. Más. Ya, sigue más atrás. Sigue. Ahí, después, anterior. Cuando vi las redes sociales, sentí que era del Señor lo que hablar, porque cuando vi las redes sociales de Dionisio, aparece esa foto, ¿no es cierto?, con 3 musulmanas con una burka, y dice él, Dios tenga misericordia de nuestro país, y Dionisio puso allí, cuando alguien llega a tu país y exige que cambies tus creencias, es un inmigrante, no es un inmigrante, esa es la idea, es un invasor. Y dale al anterior, a ver qué sigue ahí. Y justamente se coincidió esto con una publicación que hizo Johannes Kaiser, que él dice, tarde o temprano el islamismo tocará a nuestras puertas, es debido a muerte, no dejarlos entrar. Nuestra política inmigratoria, social y de culto debe hacerse cargo de esto. Voy a avanzar. Ahora volvamos al Imperio Romano, por favor, a las primeras de adelante. No importa que me salte alguna para ahorrar tiempo. Este es el Imperio Romano. Que va a ser bastante, a pesar de que nosotros que conocemos el mundo entero y vemos esto, lo vemos chico, pero en ese tiempo era el mundo conocido, así que era muy grande. Y ese Imperio Romano era pagano. Pero cuando el Señor Jesucristo mandó a predicar y salieron los apóstoles, le predicaron a todo el Imperio Romano. Y toda la gente creyó, tanto es así que el Imperio Romano declaró que el cristianismo era la religión oficial del imperio. Pero llegó una fecha
de Teodosio I, un emperador, ¿no es cierto?, que dividió en dos el imperio. Pasa la otra imagen. Aquí está. Esta parte morada y la parte amarilla, este es el Imperio Romano Oriental, el Imperio Romano Occidental. No voy a tocar el Imperio Romano Occidental porque nos sirve de ejemplo, pero miren el Imperio Romano Oriental, esta parte. Aquí nosotros tenemos en Egipto, y nosotros tenemos aquí a Anatolia, que ahora es Turquía. Les comparto, estimados estudiantes, les comparto que toda esta parte del imperio eran cristianos, evangélicos, ¿no? Toda esta parte. Y yo quiero esta noche, son varios países, pero quiero esta noche esta hora tocar hablar de Egipto y de Turquía. Egipto. ¿Ah? Aquí está Egipto. Egipto fue evangelizado por Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. En el año 43 él fue a predicar el Evangelio a Egipto y se estableció aquí en la ciudad de Alejandría, que era la más importante en ese tiempo. En Egipto en esos años habían como 10 millones de habitantes en total. Y gracias a la predicación de Marcos llegó a Alejandría y se le rompió la suela de la sandalia. Y él fue a visitar a un zapatero que se llamaba, ¿está el nombre por ahí? ¿Quién lo encuentra? Y ese zapatero se convirtió al Señor. ¿Cuánto se llamaba? Aniano. Mira, el primer egipcio que se convirtió al Señor fue Aniano y fue ganado por Marcos. Y toda esa familia, la familia de él se convirtió al Señor y con él comenzó la iglesia. Y empezó a evangelizar. Y de los 10 millones de habitantes que tenía Egipto en ese momento, año 43, 44, imagínense, 10 años después de la muerte del Señor, el 80% llegó a ser cristiano. Y en el caso de Turquía, pues voy a fijarme en esos dos países nomás, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recorrió todas estas ciudades, están allí, recorrió todas estas ciudades, predicando y formando iglesias. Y después detrás de él llegó el apóstol Juan. El apóstol Juan se fue y se estableció en Efeso, y él fue como el obispo de todas las iglesias allí. Y toda Turquía se convirtió a Cristo. Eran países cristianos. Eran países evangélicos, completamente. Pero en el año 570, 500 y tanto, 540 años después de que nace el Señor Jesús, comienza el cristianismo, nace el Islam. Y el Islam empieza su expansión, ¿no es cierto? Llega a Egipto y llega a Turquía, y destruye a todos los cristianos allí. Y nosotros tenemos la siguiente situación en la actualidad. Egipto tiene en la actualidad 120 millones de habitantes y solo el 10% sigue siendo cristiano, que son los cristianos coptos. Copto significa simplemente egipcio. Y en el caso de Turquía eran todos cristianos, evangélicos. En la actualidad tienes 88 millones de habitantes y solo queda como cristianos el 0,2%. Es decir, unas 100.000 personas de 88 millones. Bueno, los musulmanes, cuando llegan a esos lugares, ellos formaron no equipos evangelísticos, no ministerio evangelístico como tenemos nosotros ahora, ¿no es cierto?, sino que formaron ejércitos. Y ellos fueron y enfrentaron a los ciudadanos de estos países, les hicieron ponerse a todos de rodillas y les decían que si se hacían cristianos, o sea, si negaban su cristianismo, seguían con vida, tenían que aceptar el Islam. Y si no, los mataban.
Entonces nosotros tenemos hoy día, ¿no es cierto?, la siguiente situación en Europa y en Chile. Ahí está el nacimiento del Islam, anda un poquito más allá. No sé si se puede mostrar un video, está corriendo en este momento un video en nuestro país. Anda más adelante, Jorge, por favor. Bueno, ahí tenemos nosotros la forma como los islamitas, estos cristianos de Nigeria son evangélicos, ¿no es cierto? Ellos se negaron a aceptar el Islam y ahí están de rodillas para eso. Muestra esta imagen. Mire, esta es la iglesia de Efeso que habito en el Apocalipsis. Eso es lo que queda. Cuando ahí debería haber una catedral de cristal. Sigue más adelante. Esa es la iglesia de Filadelfia. ¿Se acuerda que era la que había servido al Señor con más fidelidad hasta el último? Eso es lo que queda. Entonces nosotros tenemos ahora, a ver si tenemos un video, porque aparte de lo que escribió Dionisio, aparte de la... Musulmanes en la Plaza de Armas de Santiago de Chile. Esto es el colmo. ¿De dónde salió toda esta gente? Musulmanes, ¿qué hacen aquí en Chile? ¿No debería estar esta gente aquí? Bueno, pongamos este caso. Devuélveme un poquito, por favor. Esta iglesia, digamos, fue una iglesia que construyeron los cristianos en Turquía, que es la Catedral de Santa Sofía. Pero cuando llegaron los islamitas a esta parte, el 29 de mayo de 1453, el sultán Mohamed conquistó Constantinopla. La catedral ya tenía 916 años como iglesia cristiana y él la convirtió en una mezquita. Pasa a la otra parte. Ahí está. Entonces nosotros tenemos la siguiente situación en nuestro país. Los que no quieran aceptar el Islam van a ser muertos, masacrados. Y los que acepten, ¿no es cierto?, tendrán que convertirse al Islam y van a salvar su vida. Los cristianos, los evangélicos norteamericanos no tienen problema, porque ellos tienen un país, ¿no es cierto?, cuyo presidente y cuyo gobierno saben que su deber sagrado es defender al pueblo. Los judíos no tienen problema, porque los iraníes salen a la calle a gritar muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Es decir, muerte al cristianismo y muerte al judaísmo. Sí. Los judíos en Israel no tienen problema, porque Israel tiene un ejército tan poderoso que no va a permitir que ni un judío sea tocado. Entonces, el problema es, ¿y qué pasa con nosotros los evangélicos, los cristianos de otros países? Dionisio puso ahí, ¿no es cierto?, lo que puso, y Johannes Kaiser hizo eso, y los musulmanes ya llegaron así. Si usted no quiere negar a Jesús, lo van a masacrar. Ahí están, pueden decapitarlo, quemarlo, la iglesia llena pueden quemar, y lo hacen, ¿ah? Y si usted decide rendirse, ¿no es cierto?, le permiten conservar su cristianismo, pero usted pasa a ser un ciudadano de segunda categoría. No puede postular a un cargo en el Estado. Usted tiene que caminar detrás de un musulmán. Y todo lo que ustedes vieron ahí. Y eso es cierto. Entonces la reflexión que yo quería hacerle, bueno, si nosotros convertimos a Chile en cristiano y esta gente viene, miren, ahí yo les mostré unas ruinas. Eso es lo que queda del cristianismo. Y no está diciendo nada que fue nuestro evangelista a predicar. No fue nada Franklin Graham a predicar. Allá Egipto lo convirtió Marcos. Y en Turquía fue Pablo. Todas las 7 iglesias, todas las ciudades que Pablo visitó y formó iglesias, todas ahora están en Turquía. Y esas 7 iglesias del Apocalipsis, todas están en Turquía y son puras ruinas. Y esta maravillosa, la Catedral de Santa Sofía, miren lo que es ahora. Una mezquita. Hay un plan que tienen los islamitas de convertir a Francia en un país islámico con el financiamiento de 3 países, porque el tema es que los países musulmanes, islamitas tienen mucha plata, porque como hay
tienen petróleo. Entonces, esa era la reflexión que yo quería hacerles, digamos, en esta materia de la evangelización, porque, pucha, ¿qué pasa si logramos que Chile sea entero para Cristo y llegan ellos? ¿Cuántos de los evangélicos van a decir que van a salvar su vida convirtiéndose al Islam? Sabe que allá en estos países ahora, porque estas cosas que leyó él son ahora, lo que les pasa ahora, ellos pagan un impuesto mayor. O sea, si usted va aquí a comprar pan, paga el 19% del IVA. Allá los evangélicos pagan el doble. El doble de impuestos. O sea, el pan les sale más caro. A ver. Bendito sea Dios. Bueno, el Señor ha traído lo que quería traer en esta tarde. Yo quería terminar la presentación delante con un himno, pero el hermano Alberto, que la iba a cantar, por el tema de la lluvia, llegó a esta hora. Y les comparto que en Estados Unidos hay un himno que están cantando las iglesias y que es muy estimulante patrióticamente. Me gustaría si nuestro soporte técnico lo puede poner para que ustedes vean un poquito hasta dónde llega el cristianismo, el nacionalismo cristiano. Se llama teológicamente nacionalismo cristiano. Entonces, a ver si lo puede poner un poquito él para que lo vean, y enseguida, digamos, lo va a cantar el hermano Alberto y a ver si lo ayudamos a él, pero en español, para que también sea parte de nuestra etnología. Siempre en las actividades que nosotros hemos tenido relacionadas con el país, cantamos oración por mi ciudad, ¿no es cierto? Pero este habla del país y es como un hermano de ese himno. Vamos a ver si lo pueden poner un poquito para que lo vean ustedes. ¿Cuál es la idea del nacionalismo patriota? Esa es una iglesia bautista de Texas. ¿Alguien sabe apagar la luz de arriba? If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I'd have to start again, just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause our flag still stands for freedom, and they can't take that away. I won't forget the men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. Dios bendiga a Estados Unidos también. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit to Houston, and New York to LA. There's pride in every American heart, and it's time we stand and say that I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I'm gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
Amén. Amén. El hermano Alberto tradujo al español este himno. Ellos mencionan a Minnesota, Tennessee, Detroit, Los Ángeles, varios. Aquí también lo hacemos, pero con lugares chilenos. Voy a pedir a Eusebio si puede repartirle, por favor, una hojita a cada uno. Apréndanse este himno para que lo podamos cantar nosotros en nuestro país. Si ahora alguien prende luces. Bien, a ver si lo podemos cantar. Ya, hermano Alberto. A ver, espera un poquito que todavía le falta a algunos la hoja. Un segundito. Eusebio, acá. Tenemos la banderita chilena, pero para nuestro seminario la bandera. Sin mañana no hay más nada del país que construir. Si es que debo yo recomenzar por mis hijos, mi mujer, agradezco la fortuna de estar vivo hoy aquí. Mi bandera es por la libertad, no me la puedo arrancar. Es orgullo que chileno soy y soy libre así nací. Y no olvido al hombre que murió, es muy grato estar aquí, es muy grato estar hoy frente a ti, defender la patria hoy. Y no hay duda que amo, aquí nací. Dios bendiga mi país. Desde el Morro, Arica hermosa, desde el Valle Copiapó, majestuosa las montañas que nuestro Señor nos dio. Y es orgullo que chileno soy y soy libre así nací. Y no olvido al hombre que murió, este derecho me dio a mí. Estoy grato estar hoy frente a ti, defender la patria hoy. Y no hay duda que amo, así nací. Dios bendiga mi país, que Dios bendiga mi país. Gloria a Dios. Nuestro profesor Gustavo López, profesor de religión, licenciado en teología, ministro y expositor de las Sagradas Escrituras, un evangelismo personal. Su trayectoria integra la enseñanza, la reflexión y el servicio ministerial. Esta exposición nos llevará a redescubrir el valor del evangelismo personal como una expresión directa y cercana de la misión. Nos recordará que no todos predicarán frente a grandes auditorios, pero todos podemos encontrarnos con alguien a quien compartirle a Cristo. ¿Amén? Recibamos con atención entonces a nuestro querido pastor y profesor Gustavo López. Amén. Jorge, por favor. Si le pueden mostrar el PowerPoint, si no le decimos a la tarea. Estoy pensando Amén, bendecimos al Señor por este tiempo que nos concede estar reflexionando sobre este
tema tan importante y que nunca pasa de moda. Hay una antigua canción, bueno, no sé si es tan antigua, pero dice cambia, todo cambia. Y conversábamos delante con el pastor que hubiésemos hecho este seminario en nuestros tiempos de juventud, tendríamos que tener una pizarra con tiza o un papelógrafo con ese papel gráfico. Pero así va evolucionando la tecnología y así también han ido evolucionando las estrategias de evangelismo, ¿no es cierto?, a través de la historia. Y yo quiero centrarme en una estrategia divina que no ha cambiado. Que no ha cambiado. Como dice el título de mi ponencia, la transmisión oral del Evangelio. ¿Ya? Y la Escritura dice en Romanos 10:10 que con la boca nosotros confesamos. Amén. Para salvación, ¿no es cierto? Y luego en el 17, falta ahí agregar el versículo, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿No es cierto? Entonces, vemos que la estrategia divina siempre ha sido el tema de la palabra, de la declaración de la palabra, la anunciación de la palabra. Y ahí es donde entran después las estrategias que han ido cambiando históricamente de cómo vamos anunciando la palabra. Si vamos al contexto de Pablo en Efesios capítulo 6, ¿ya?, en los versículos 10 al 18, ¿no es cierto?, nos aparece el concepto de la armadura de Dios. Y a mí lo que me llama la atención es el hecho de que Pablo menciona 6 partes de la armadura, ¿no es cierto?, para hacer su figuración allí y su enseñanza. Y de las 6 partes de la armadura, ¿no es cierto?, 5 de ellas son elementos para defenderse, ¿no es cierto?, el casco, el escudo, ¿ya?, la coraza, los pies, todo para defenderse. Y solamente un arma de ataque, ¿no es cierto?, que dice que es la espada. Y especifica claramente, directa y literalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es. Entonces dice, por eso dice en Romanos, ¿dónde está esa palabra? Está en tu boca, Así en tu es. corazón. ¿Ya? Está en tu boca y en tu corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios, ¿ya?, se hace real, ¿no es cierto?, en la medida que alguien la proclama, que alguien la declara. Amén. Consideremos por lo demás que en el tiempo en que Pablo expresa todo esto y se expresa toda la Escritura, no teníamos Biblias, no había Biblias, ¿no es cierto?, que pudiesen como hoy decir, hermano, hablamos la Biblia en Efesios 6, no se podía. ¿Ya? Era de otra forma, que es a lo que yo me quiero abocar. Dice entonces, la espada del Espíritu, ¿no es cierto?, que es la palabra de Dios, ¿ya?, la palabra que se declara. La palabra que se declara, no es la palabra escrita, es la que se declara. Insisto, en el tiempo no había Biblia como para que le dijéramos, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la palabra de Dios. No, había que declararla. Dios le dice a Moisés, ¿no es cierto?, cuando están preparando la salida, y estas palabras las transmitirás, amén, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. ¿Ya? Y es como una forma, diríamos, figurativa para decir de generación en generación. Amén. Sí. Declarar esa palabra, anunciarla.
yo siempre digo, ¿no es cierto?, que los hijos de los cristianos, nuestros hijos, por decirlo de esta forma, no se nos pueden escapar. Así es. No se nos pueden escapar. ¿Y cuál es la forma? Ya los sentamos cada día en el living de la casa, ya hoy día vamos a hablar de esto. O sea, puede ser enseñarles la palabra, pero finalmente lo que va a impactar sus vidas es lo que siempre vamos declarando sobre ellos. Sí, Señor. Declarando sobre ellos. ¿Ya? ¿Ha escuchado usted a veces testimonios en que dice una persona, yo asistía a la iglesia cuando era niño, mi abuelita me llevaba, yo me acuerdo que mi mamá me llevaba a un culto, y yo digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con esa abuela, con esa madre, con ese familiar, con esas personas que lo llevaban? Lo llevaron a la iglesia, pero no a Cristo. Amén. Que es una de las cosas que nosotros agradecemos a nuestros padres espirituales, que nos llevaron a Cristo, no solo a la iglesia. Amén. ¿No es cierto? Yo igual conocí a una persona, un hermano en Santiago, 5 hijos, y él se jactaba de que sus hijos nunca faltaban al culto, y él los tenía vestiditos cada domingo en la mañana para salir al culto, y pobre del que se quedara dormido, ¿ya? Del que molestara, del que hablara en el culto, porque le llegaban sus buenos correazos. Y sabe que ninguno de sus 5 hijos sirve al Señor. Ninguno. Es cierto. Porque fueron obligados a ir a la iglesia, pero no los llevaron a Cristo. Así es. ¿Ya? Entonces ahí está lo que la palabra de Dios, radica la importancia de la palabra de Dios declara. Sigamos, por favor. El término palabra, de acuerdo a la Real Academia, es unidad lingüística dotada generalmente de significado, que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación, en lo que uno dice. Y sus sinónimos ya son estos: declaración, anuncio, difusión, revelación. Y todo eso se hace con la proclamación del habla. Cuando lo decimos, cuando lo declaramos. Cuando lo declaramos. Sigamos, por favor. Este versículo a mí me impacta mucho también. Similar al de Efesios 6, ¿no es cierto? En que el autor de Hebreos declara aquí que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Nuevamente el concepto. Espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire donde llega la palabra de Dios. Delante el pastor Sandoval hablaba en términos figurados del corazón, ¿no es cierto? La parte más profunda. Allí llega la palabra de Dios. Allí llega la palabra de Dios. Esa espada que sale, ¿ya? Que sale de la boca. Siga, por favor. Sí. El apóstol Juan, en su visión de Jesucristo, allí en el Apocalipsis, en el capítulo 1, ve la importancia de declarar. Se escucha en todas partes. Con permiso. Juan ve una imagen tremenda de Jesucristo, ¿no? Si pudiéramos dibujar lo que él describe, que ve un transformer, como lo conocemos ahora. Tremendo. Pero lo que me llama la atención una vez más, cuando dice y describe su boca. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Pablo ya lo decía. ¿Dónde está la palabra? En tu boca. Amén. ¿Ya? Es importante
que alguien escuche, decía el pastor Sandoval. Sí. Pero para que alguien escuche, alguien tiene que declarar, alguien tiene que anunciar, alguien tiene que predicar. Así es. Amén. Alguien tiene que predicar. Una de las estrategias que siempre usábamos cuando éramos niños, jóvenes, era la entrega en la calle de tratados a las personas. Claro. Señor, señora, para que lo lea, para que lo lea. Y uno veía como muchas personas miraban, o lo botaban, o lo arrugaban y se lo echaban al bolsillo. Entonces decíamos, hoy día salimos a evangelizar. Entregamos 100 tratados. Tremendo, ¿verdad? No teníamos esta claridad de que ya está bien, es una estrategia entregar un tratado, pero tiene que haber una palabra que se declare sobre esa persona, la palabra que llega allí a lo más profundo del corazón. Amén. Otra cosa, a lo mejor a usted también como pastor les ha pasado. Están hablando con una persona, le están ministrando en alguna situación, en algún problema, alguna enfermedad, ¿no es cierto? Y la persona dice, uy, pastor, no sé, lo que usted dice me llega. Lo que usted habla, algo provoca dentro de mí. ¿Ya? Lo que usted dice, no sé, me da algo. No saben cómo describirlo. Es la acción de la palabra. Amén. Que va llegando allí a lo más profundo de la persona. Así es. Pero eso es porque alguien la está declarando. Así es. Alguien la está declarando. Entonces, en la imagen de Jesucristo, ¿no es cierto? Dice que de su boca salía también una espada de 2 filos. Sigamos. ¿Ya? Aquí está, ¿no? La convicción que tenía el apóstol Pablo. En Romanos 10:8 más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. ¿Ya? A mí me llamó la atención también la promoción de este seminario, ¿no es cierto? Un evangelismo cinético. Y yo también desconocía el concepto, tal vez como algunos de ustedes. Claro. Y lo primero que le pregunto a mi primo Rodolfo, ¿qué es esta cuestión de cinéticos y qué? Bueno, y él comenzó a explicarme del tema de la acción, del movimiento, y fíjese que yo leyendo aparte, la raíz de la palabra está en el griego kinesis, de donde viene la palabra kinesiología, por ejemplo, de mover los huesos. Es un término que se ocupa mucho en términos médicos. ¿Ya? De cómo se mueven las coyunturas, los huesos y todo eso. Entonces, la palabra es la que produce tal impacto que, por decirlo de alguna forma, desordena a la persona, Claro. ¿no es cierto? La deja marcando ocupada, ¿ya? Algo se está declarando allí, ¿no es cierto? Y esa palabra está moviendo todo dentro, moviendo sus costumbres, moviendo sus tradiciones, ¿no es cierto? Entonces, es tremendo lo que nos declaraba el pastor Rodolfo del movimiento musulmán en el mundo, ¿no es cierto? Tremendo, y cómo países en Europa nos están dando cuenta cómo los musulmanes están yendo para allá y a lo único que se dedican es a tener hijos. A tener hijos. Como algunos son polígamos, y como tienen los recursos, ya sea que son de ellos o se los envían de allá, vamos teniendo hijos nomás, porque después esos hijos van a ser musulmanes. Así es. Y así Europa se va a llenar de musulmanes, y así como viene la mano para Chile también, si no hacemos algo. Así es. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es esta, es proclamar la palabra de Dios. Amén. Es proclamar la palabra de Dios. Sí, Señor. Aquí el pastor Marco decía, su suegra era, ¿no? Que hablaba del Evangelio y nadie quería escuchar de Jesús. Pero cuando tienen una necesidad, ahí se abre, ¿no es cierto? ¿Quiere que ore por usted? Ya. Y ahí se abrió la puerta y allí hay que aprovechar y proclamar la palabra.
Amén. Declarar la palabra. No llenarlo de tratados, de libros. Mire, le hace esto, le hace lo otro. Declare palabra de Dios. Cuando se abra una puerta, declare palabra de Dios. Amén. Declare palabra de Dios. Sigamos, por favor. Creí, por lo cual hablé. Mire cómo Dios usó la palabra. Desde el Génesis, en toda la acción creadora de Dios, Amén. el término que se repite es Dijo. y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Ya? Y así fue creando todas las cosas. Nosotros somos la creación especial porque nosotros nos hizo. Nos dijo, sea el hombre, ¿ya? Sea la mujer. Y crecimos. O creció Adán y Eva. ¿Cierto? Nos creó en forma especial. Pero toda la creación fue hecha por la palabra. Ya nos estaba indicando cuál es la autoridad de esa palabra. ¿No es cierto? Y Hebreos, ya, el autor de Hebreos respalda esto diciendo que, hablando respecto de Dios, ¿no es cierto? Quien sustenta todas las cosas, el universo entero, con la palabra de su poder. Amén. Amén. Todo se sustenta por la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos invierno? ¿Por qué tenemos verano? Porque Dios lo dijo. Amén. Yo siempre pienso en esto también de que veo hacia afuera el espacio, los planetas, la Tierra gira en 365 días, ¿no es cierto?, alrededor del Sol, en su movimiento de traslación, todos los planetas del mismo modo, cada uno en su tiempo, ¿ya? Y siempre están ahí. ¿Ya? Y siempre están ahí. ¿Cuántos años le dan los científicos a la Tierra? 60 millones, 120 millones, 300 millones, los que sea, siempre han estado ahí. Porque Dios lo dijo. Así es. Dios lo dijo. ¿Sabe usted que la Tierra gira a 600 kilómetros por hora? Conversábamos el otro día, ¿no es cierto? Que si a Dios se le ocurre frenar en seco, vamos a ver a Mendoza. A 600 kilómetros. Vamos, entonces, y eso ocurre con la palabra de Dios. La Tierra está, nosotros no lo notamos, pero 600 kilómetros. Tremendo. El poder de la palabra de Dios siempre está ahí. Porque Dios lo dijo. Los astronautas salen afuera en el transbordador, ¿no es cierto? Y para trabajar en los satélites y todo, tienen que amarrarse a la nave. Porque si no, se van flotando y se pierden en el espacio. Bueno, ¿y por qué la Tierra y los planetas y las estrellas y todo no ocurre eso que en constante movimiento para allá, para acá? ¿Por qué los científicos pueden estudiar las Tres Marías, la Cruz del Sur, la constelación de allá, la constelación de acá, la galaxia? Porque siempre está ahí, pues. ¿No es cierto? Porque Dios lo dijo. Y dijo Dios. Amén. Ahora bien, hay un periodo técnico, diríamos, en la teología, que se llama el periodo de transmisión oral, ¿no es cierto? Que es el tiempo en el cual solo se hablaba del Evangelio, no había escritos. Va desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta que se escribió la primera carta del Nuevo Testamento, 15 años más o menos. Ahí no podemos especificar demasiado las fechas, pero más o menos 14, 15 años hasta que se escribió la primera carta del Nuevo Testamento. Ese periodo técnicamente se conoce como de transmisión oral. Pero después vino el periodo de las cartas o epístolas del Nuevo Testamento, ¿ya? Donde se escribieron todas aquellas que conocemos nosotros en nuestro Nuevo Testamento, más las deuterocanónicas del Nuevo Testamento también, que son alrededor de 14 o 15 libros también, como los especificados allí, Epístola de Bernabé, Apocalipsis de Pedro, ¿ya? Que fueron también cartas que se escribieron, ¿ya? Y que circulaban en las iglesias, ¿ya? Luego viene el denominado periodo de la patrística, ¿ya? La patrística, los padres apostólicos, que eran algo así como los sucesores de los primeros apóstoles, que también escribieron sus cartas a las iglesias, ¿ya? También escribieron sus cartas.
¿ya? Y entonces, todas estas cartas, o sea, si sumamos alrededor de 60 cartas circulando en las iglesias, Pablo en alguno de sus escritos dice que esta carta sea leída a los hermanos que están en tal o cual lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el periodo, en la época, además, consideremos además que el nivel de alfabetismo no superaba el 7%. Así es. 7% de la población que sabía solo leer y escribir, así que aunque tuviesen Biblia, el resto de los cristianos no les servía si no sabían leer, no sabían escribir. Por eso que los hermanos tenían que estar atentos cuando alguien, el que sabía leer, leía la carta a las iglesias. ¿Ya? Y por esa razón era caro también el oficio de los escribas, de los que escribían, ¿ya? De los copistas, los que escribían cartas, los que escribían documentos, se hacían valer, diríamos, ¿ya? Porque era muy importante en aquella época, ¿ya? Entonces, casi 60 libros, ¿ya? Incluso, como dice ahí, algunos con contenido contradictorio, que algunos hablaban de la salvación por el bautismo en agua, ¿ya? Y otros decían que no, en fin, cosas similares en ese sentido, como no había todavía un canon de la escritura en que todos pudiesen decir, ya vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, como podemos decir hoy, ¿ya? Como podemos decir hoy. Sigamos, por favor. Así que se hizo necesaria, se hizo imperiosa la necesidad de establecer un canon que representara exactamente el pensamiento y la intención de la revelación divina. Así es. ¿Ya? Al leer la historia, ¿no es cierto?, nos encontramos con varios cánones que se hicieron de las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y más o menos en el año 170 es que aparece un canon ya más definido. Anterior a eso había otros cánones también, ¿ya? Pero el del año 170 fue como un poquito más definido, pero este no se consolidó sino hasta el año 397 en Cartago, ¿ya? Donde se confirmaron los 27 libros que hoy tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Amén. En concilios posteriores la Iglesia Católica adhirió no, perdón, eso fue para el Antiguo Testamento, que la Iglesia Católica adhirió los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero en este caso los del Nuevo Testamento fueron confirmados allí y ya no cambiaron. Y nos encontramos con el periodo de la Reforma. Sigamos al siguiente, por favor. El periodo de la Reforma, ¿ya? Hasta hoy. Mire, por más de 1400 años la Iglesia avanzó y creció sin una Biblia, Así es. como la tenemos hoy. Solo algunos tenían acceso a las copias de los escritos del Antiguo y el Nuevo Testamento. El gran aliado de la Reforma protestante fue la invención de los tipos móviles, o que nosotros conocemos como la imprenta. Amén. ¿Todavía me quedan unos minutos? Varios. Que lo vi que Varios. a cada rato el pastor mira la mano. ¿Ya? Entonces, Juan Gutenberg, allí más o menos en el 1440, inventa la imprenta, y nuestro orgullo es que el primer libro que imprime es la Biblia. A ver. Que me parece que hay unas copias de esa primera Biblia en algunos museos allí en Europa. ¿Ya? Pero eso es lo que decimos. ¿Por qué será que Gutenberg, el primer libro que imprime fue la Biblia? ¿No es cierto? Sí. Bueno, fue lo que en ese momento estaba pasando por la mente no solo de Lutero, sino de varios otros reformadores que tal vez no se mencionan mucho, ¿ya? Pero que fueron muy importantes, como Juan Hus, ¿sí? Precursor incluso de Lutero. ¿No es cierto? Lutero es el que más se destaca, sí. Pero hay varios otros reformadores, sí. Y todos se basaron en la Biblia, lo que decía la Biblia, no las encíclicas, no los escritos de teología de la época, lo que decía la Biblia. Una expresión
expresión que usa mucho aquí mi primo, el pastor Rodolfo. La pregunta importante en este tiempo, ¿qué dice la Biblia? Que yo leí este libro allá, que yo leí este otro libro acá, que en este comentario bíblico, que en este comentario, que en internet, que este predicador, ¿qué dice la Biblia? Así La es. pregunta fundamental. Sobre todo en este tiempo, no sé quién de los pastores que me precedió hablaba de las redes sociales, ¿no? En este tiempo de tantas redes sociales y que cualquiera puede publicar cualquier cosa y ya tiene seguidores. Así es. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, hasta hoy, sigamos. Hasta hoy se han hecho muchas versiones de la Biblia. Traducciones a más de 2000 idiomas y dialectos en el mundo. ¿Ya? En formatos de diversos tipos. ¿Ya? Nosotros, hoy día nosotros vamos a una librería cristiana y compramos la Biblia que queramos al precio que queramos. Amén. Bueno, quizás no al precio que queramos, pero sí hay modelos diferentes. ¿No sé? ¿Qué se le quiere? Con algún descuento por ahí, ¿sabes? Presenta ya la tarjeta de Chile Cristiano y le hacen 50% de descuento. ¿Ya? O le lleva una empanada al pastor Sandoval, 100%. Entonces la reflexión es esta, ¿no? ¿Podemos decir que se ha predicado la palabra de Dios solo porque tenemos la Biblia? Yo digo, si esta iglesia, por ejemplo, pongamos como ejemplo este lugar, decimos, a ver, vamos a hacer un catastro, ¿cuántas familias viven, vamos a decir, ya 5 cuadras a la redonda? ¿Cuántas familias vivirán en 5 cuadras a la redonda? 200, 300, no sé, digamos un número, 400 familias. Ya, entonces vamos a hacer una campaña para juntar dinero y vamos a comprar 400 Biblias. Y en una fecha determinada, en un mes determinado, vamos a visitar cada uno de estos hogares, de estas familias, y vamos a poner una Biblia en cada lugar, en cada familia. ¿Podemos decir que hemos evangelizado 400 familias? ¿No es cierto? Porque hasta hoy, fíjese usted que año tras año, ¿no es cierto?, la Biblia es el bestseller, el libro que más se vende en el mundo. Amén. El que más se vende. Así es. Si fuera por eso, todo el mundo ya debería ser cristiano. Claro. Pero falta lo fundamental. Por lo tanto, ¿está funcionando? Parece que se está acabando la pila. No. ¿Se escucha medio saltado? ¿Funciona? Ahí. Por lo tanto, sigamos a la siguiente. Podemos decir que el conocimiento de la palabra de Dios sigue siendo de transmisión oral. Eso es cierto. Se requiere de hombres y mujeres que proclamen la palabra de Dios, Gloria a Dios. Sí. que declaren, que anuncien la palabra de Dios. La palabra escrita llega al corazón de una persona cuando es proclamada, cuando es declarada, cuando de nuestra boca salen esas palabras que son como la espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Las estrategias pueden ser muchas, pero tiene que haber alguien que declare esa palabra. Sí, Señor. Hoy día hay muchos predicadores por internet, ¿no es cierto? Claro. Por redes sociales, en YouTube, qué sé yo. ¿Ya? Todavía valoramos lo que hacen nuestros hermanos pentecostales que salen a las calles, ¿no es cierto? Amén. Cada domingo a predicar el Evangelio, y que de repente yo mismo era de los que algunas veces los critiqué en el sentido de que los veía que estaban predicando frente a una muralla, ¿ya? Pero cuando escuchaba testimonios de ellos mismos, que yo era un borracho que estaba detrás de esa muralla predicando esa palabra, Amén. y por eso me convertí al Señor. Amén. Ahí me cayó la boca. Gloria a Dios. Pero tiene que haber alguien que la declare, Amén. Así es. alguien que la diga, que la pronuncie. Amén.
¿ya? Johannes Kaiser, como veíamos, puede hablar mucho de los decretos que puede dictar el gobierno, pero sobre eso siempre va a tener preeminencia lo que nosotros digamos respecto de Cristo, o lo que declaremos respecto de la palabra de Dios. Allí se transforma entonces en la espada de dos filos, cuando la declaramos. ¿Ya? Cuando la declaramos. Ya, vamos a la conclusión nomás, Jorgito. En Mateo 4:4, en el episodio de la tentación, ¿no es cierto? ¿La conocemos? Jesús respondió y dijo, escrito está. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que está escrito? Y lo declaró. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús, lidiando con Satanás, y lo venció con la palabra. Amén. Con la palabra. ¿Ya? Nos sacó una Biblia, te reprendo. Por tantos modus operandi que hemos visto a veces de predicadores que hacen todo como un show para reprender un demonio. Señor, escrito está. Lo que alimenta es lo que sale de la boca de Dios. Así es. Y finalmente en Lucas, el Señor dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Amén. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si Cristo está llenando nuestra vida, llenando nuestro corazón, la palabra de Cristo tiene que ser pronunciada. Sí, Señor. La palabra de Cristo tiene que ser anunciada, Así es. declarada sobre los necesitados, Gracias, Señor. sobre los enfermos, sobre toda persona. Sobre toda persona. ¿Ya? Como dije antes, cuando se abre una puerta, allí tenemos que aprovechar de pronunciar y declarar la palabra de Dios. Amén. Así que, mis amados hermanos, mi planteamiento es este. La palabra de Dios, el Evangelio. La evangelización sigue siendo de transmisión oral. Amén. Transmisión Gloria oral. al Señor. Amén. Dios les bendiga. Gracias.